El tema 1 de la materia de química es las características de los materiales, y para poder entender las características necesitamos entender cuáles son las propiedades de los materiales. Los materiales son todos los elementos que usamos en la vida cotidiana. Una de las principales ocupaciones de la química es la clasificación de estos elementos de acuerdo a las propiedades o características que tienen. Todos los materiales tienen una serie de propiedades con las cuales se distinguen uno de otro. Esta clasificación es importante pues permite identificar cada material con el que se trabaja. La clasificación se divide en tres. Tenemos como número 1 las propiedades cualitativas, que son el color, la forma, el olor y el estado de agregación, y estas son percibidas por nuestros sentidos. No van a necesitar unidades de medida para poder determinarse. Por ejemplo, las unidades de medida son las mismas de física, por ejemplo, las de metro, las de 4 segundos, las de 7 moles, todas esas. No va a ser necesario porque podemos decir es de color verde o tiene forma redonda, y así nosotros estamos percibiendo esto con nuestro sentido de la vista. En el número 2 tenemos las propiedades intensivas, que estas no dependen de la cantidad de materia, es decir, que no importa si hay mucho o muy poco, siempre va a ser igual dependiendo del tipo de material con el que se esté trabajando. Pero no va a cambiar, por ejemplo, una gota de agua su temperatura de fusión y un vaso de agua su temperatura de fusión. O sea, va a trabajar de la misma manera, tiene que estar en la misma temperatura para poder pasar de este estado sólido a este estado líquido. Entonces, no va a depender de la cantidad de materia. Eso es muy importante. Como dije, entonces está la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, viscosidad, densidad, concentración y solubilidad. Temperatura de fusión porque finalmente como que se va a fundir, va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. La temperatura de ebullición pues va a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. La densidad, que es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Concentración, que es la que expresa la cantidad de una sustancia por unidad de volumen. Y solubilidad, finalmente, es la medida de la capacidad de disolver una sustancia, un soluto, en un determinado medio, que es el disolvente. Ya veremos más adelante más detallada. Y finalmente, como tercer punto de la clasificación, tenemos las propiedades extensivas, que estas sí van a depender de la cantidad de materia que se considere, porque estamos hablando de la masa y el volumen. La masa es la magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y el volumen es la magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en las tres dimensiones: largo, ancho y profundidad.